Seguimos ahora con los precursores y todos sus aportes que han realizado a los costos de transacción. En primer lugar tenemos a Ronald Coase. Nació en 1910 en Reino Unido y falleció en el 2013 en Estados Unidos. Él fue economista y también ganador de un premio Nobel. Su ideología básicamente fue en la escuela neoclásica. Este autor fue conocido por recibir un premio Nobel ya que brindó un aporte muy significativo en todo lo relacionado con los costos de transacción. Por ejemplo, en el trabajo que él presentó para poder obtener su premio, él establecía que cuando los derechos de propiedad no se han definido de una buena forma, entonces los recursos no se aprovechan de una forma óptima y eficaz, y aquí se puede especificar que los recursos naturales y también los ambientales no son administrados de la mejor forma, debido a que los derechos de su uso no han sido establecidos anteriormente. Dentro de la economía de la empresa y también de la importancia que tienen los costos de transacción, Coase se planteó dos problemas que basa su pregunta en toda la investigación. La primera es por qué surge la empresa dentro de una economía de intercambio especializado, y la segunda es por qué son importantes los costos de transacción en todo el análisis económico. Coase desarrolla un teorema en el cual básicamente menciona que cuando no se tienen los costos de transacción, puede suceder que los derechos de propiedad se transfieran a aquellos que los valoren más. Entonces, Coase argumentaba que el nivel de contaminación, que era como un modo que se refería a causar daños a los vecinos en cierta zona determinada, iba a ser el mismo, sin importar que la ley establezca que quien contamina sea responsable o no del dueño que él esté provocando. Entonces, dado el caso de que exista la posibilidad de que ambas partes puedan negociar la situación, se hará a bajo costo. Entonces, lo que no se puede determinar es el nivel de contaminación que ésta puede alcanzar, porque esto dependerá netamente de cómo se valoran las partes, los derechos que sean establecidos por los fallos judiciales, pero sí se puede afirmar que este nivel se puede definir por las partes y no por las cortes. Entonces, por ende, como que este autor lo que hizo fue establecer que el uso que se les dé a los establecimientos, o sea, a los recursos, no va a depender de lo que establezca la ley o de lo que falle el juez, sino que de los beneficios y también de los costos asociados a cada una de las alternativas que estén en juego. Entonces, este teorema resalta las características de los costos de transacción y también la influencia que maneja en el sector económico, y en su análisis se puede evidenciar que este teorema propone ciertas normativas y también algunas posiciones que favorecen a la organización. El segundo autor es Oliver Williamson. Él nació en 1932 en Estados Unidos y falleció en el 2020 en este mismo país. Fue economista y también obtuvo un premio Nobel, y él estuvo influenciado por Ronald Coase. Básicamente, el mayor aporte de Williamson fue la incorporación y el desarrollo de los costos de transacción al interior de los costos de producción, en donde los procesos de transacción se analizan y también se identifican las características de cada uno de estos, y se logra obtener así una mayor eficiencia en el direccionamiento de toda la organización. Williamson brinda una importante definición y dice que los costos de transacción proporcionan la clave para comprender formas alternas de la organización económica. Como tercer autor se tiene a Douglass North. Él nació en 1920 en Estados Unidos y falleció en el 2015 también en este mismo país. Fue economista y también ganó un premio Nobel. Su aporte fue hacia el análisis de la historia mediante el uso de la teoría económica y de los métodos cuantitativos. North también considera importante los costos de transacción
pero les da un enfoque más hacia la innovación tecnológica y también de los derechos de propiedad como factores importantes. Entonces, este autor comprende que las instituciones hacen parte importante dentro de las transacciones, donde los costos de la negociación junto con otros costos que se tienen se relacionan con los costos de transacción y también la economía de la organización. Entonces, North básicamente define a las instituciones como las limitantes construidas por los seres humanos, las reglas de juego construidas por una sociedad y en las que se debe desenvolver las transacciones que se realicen. Entonces, estas instituciones, como podemos observar en nuestra actualidad, se basan en reglamentos, en normas, en estructuras, entre otras cosas. Seguimos ahora con la economía de los costos de transacción. Entonces, la economía de los costos de transacción se fundamenta en el supuesto que comúnmente se le denomina la racionalidad limitada y también en el supuesto conductista que sugiere que los agentes humanos puedan proporcionar y puedan buscar un interés propio. Entonces, cabe aclarar que la racionalidad limitada afirma que ningún individuo obtiene todo el conocimiento de los elementos en conjunto, pues por una determinada postura o una situación en específica, ni tampoco de todas las consecuencias que a partir de este se le puedan generar, pues, debido a que las situaciones llevan a tomar decisiones dependiendo del contexto en el cual éste se encuentre. Entonces, por la parte del supuesto conductista y oportunista, es un conjunto de estudios tanto de la psicología como de la sociología, entre otras disciplinas que se tienen. Entonces aquí entran a colaborar en la búsqueda de la manera más eficaz para poder dirigir al personal de las organizaciones. Caracterización en redes empresariales. Varios enfoques han permitido poder evidenciar el gran papel de la capacidad de la gestión, pues por medio de una red integrada, por medio de las organizaciones de los negocios, y ha sido pues evidente que mediante la capacidad de toda la gestión en la red, en las organizaciones, pues se ha visto mejoras tanto en sus niveles de eficiencia interna como de eficiencia externa en todo lo que se relaciona a los costos de transacción. Entonces, en las redes, los costos de transacción se refiere a aquellos que identifican un socio o una información o alguna forma de manejo de negociaciones y también sobre el control que se ha acordado en dichas entidades. Entonces, la nueva economía institucional destaca el hecho que los costos dependen tanto del marco institucional del entorno como también de las normas estructurales y los procesos que existen en una organización. Entonces se evidencia desde la teoría que con las redes empresariales que se tienen para la ejecución de cualquier proceso, es probable que alguna de estas organizaciones logren reducir los costos de las transacciones y logren también reducir la incertidumbre que se genera en el entorno, pues porque tienen los recursos para la producción de un bien o incluso de un servicio.